Comenzamos. Buenas noches, hermano. Después de estos problemitas técnicos, que no sé, a veces aparecen así, ahora vamos a seguir con nuestra clase número 4. Vamos a darle gracias a Dios para que nos ilumine, ya que nosotros no tenemos todas las capacidades técnicas o de fichas para saber todo este proceso judío o la tradición judía, pero sí la palabra de Dios nos muestra muy claramente cómo ha sido el proceso sacerdotal. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes. Tenemos, Señor, hecho todo este trabajo para que podamos determinar, Señor, cuál es tu santa voluntad con respecto a la persona de Jesucristo en el gran sacerdocio. Padre, ayúdanos y que seamos ligeros en esta clase, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, ya estamos por terminar porque ahorita estamos entrando al capítulo 8, ¿ok? Pero el capítulo 8 tiene todo un tema en Cristo y el pacto entre el capítulo 8 y el 10, como se ve en la pantalla. En la pantalla nosotros vemos capítulo 8 del verso 1, el capítulo 10 al verso 39 y todos los temas que esto lleva. Pero vamos a ver esta vez solo el capítulo 8 con 13 versículos. Este capítulo 8 habla sobre el tabernáculo y la comparación con Jesucristo y la promesa de Jeremías para saber qué significa esto. Para nosotros, no sé si todos han tenido la oportunidad de estudiar el Antiguo Testamento en referencia a la constitución del Éxodo o Shemot, cuando el Señor le entrega a Moisés la ley y éste le indica que debe construir un tabernáculo o debe construir una tienda. En esta tienda, la primera tienda, tenía ciertas características y la literatura en el Antiguo Testamento dice, yo te voy a dar las medidas, te voy a dar las señas para que hagas esto de acuerdo a lo que yo tengo estipulado o de acuerdo a lo que se te va a mostrar. Quiere decir que no es algo original, sino era una réplica de una cosa que él no entendía, pero que le iban a dar las pautas tal cual. No veía el por qué todavía en ese momento de todas esas instrucciones dadas, pero todo eso representaba lo que nosotros ahora vamos a poder ver en el capítulo 8. Entonces, avanzando, tenemos que el tabernáculo principal, capítulo 8 del 1 al 7, nosotros vamos a ver un nuevo pacto y un sacerdote superior. En el verso 1, ya se presenta un argumento central en la epístola, la superioridad siempre que hemos visto de Jesucristo, del nuevo pacto establecido en Cristo sobre el antiguo pacto mosaico. El autor utiliza una serie de argumentos teológicos y referencias bíblicas para demostrar que la obra de Jesús como sumo sacerdote supera la del sacerdocio levítico. Ustedes ya conocen cuál es el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico es el dado por el señor Aarón y la línea que viene de la tribu de Leví para que en la sucesión constante pudiera haber un sumo sacerdote para poder mediar entre el hombre y Dios con respecto a la restauración de la comunión con él mediante un sacrificio. Y se estableció un sacrificio anual para que éste pudiera dar entrada a lo que ustedes saben cómo era la constitución del tabernáculo, que tenía tres áreas o tres partes. Y la parte final de esta entrada, el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio, y en el lugar santísimo final estaba lo que ustedes conocen como el arca. Esta arca estaba puesta para que solo entrara el sumo sacerdote. Ese lugar santísimo era realmente la presencia de Dios, como si estuviésemos ahora leyendo lo que dice que está allá, Jesucristo está a la derecha del Padre, ¿no? Y está ahí sentado con él. Ese lugar santísimo era como esa relación, era la presencia de Dios, porque ahí se manifestaba Dios.
Y Dios, al manifestarse, no era pues una secuela aleatoria, sino que era un lugar santo, constantemente santo. El que se acercaba ahí y tocaba el arca moría, porque estaba en pecado. Entonces, nosotros vamos a ver ahora, sabiendo ya lo que es el grupo levítico de sacerdotes y un sumo sacerdote en la parte natural, y que tenía que estar constantemente renovado y constantemente tenía que hacer también sacrificios para sí, para poder ser el intermediario entre el hombre y Dios. Él comienza a mostrar que todo eso solo era una imagen, solo era una sombra que ya hemos hablado, y que tenían que entender que Jesucristo era esa luz potente que le daba al hombre esa sombra para que entendiera lo que estaba sucediendo. Pero no solo parece de que solo era ese proceso de hacerles entender así porque hacerles entender para que crean en Cristo, como podía ser lo más sencillo. Pero lo que sucede es que dentro de todo este proceso, sabiendo ya que este libro estaba aproximadamente entre el año 60, 67 antes de Cristo, muy pegado a 70, que fue la destrucción del templo, es que este tema se hace crucial. Se hace crucial porque tenía el autor la premura de que tenían que entender estos cristianos judíos, ¿no? De que casi como que él sabía que se iban a quedar sin esta interpretación, ya no iba a haber templo, no iba a haber sacrificio, no iba a haber representación. Entonces ellos tenían que estar muy pegados a que Cristo ya se había manifestado, ya existía, y que ellos tenían que seguir creyendo porque iba a ser la balsa que los iba a salvar. ¿Ok? El, medo, el proceso de comparar del antiguo es que todo ese proceso era para que tú seas perdonado tus pecados, por consiguiente ibas a ser salvo. ¿Ok? Vamos a ver. Hebreos 8.1. ¿Qué dice? Establece el punto central de la discusión que se desarrollará en el capítulo. El versículo dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Cuando nosotros vemos que él está haciendo hincapié en un punto y después dice tal sumo sacerdote, lo que le quiere decir a la gente que está escuchando es que todo lo que ha hablado, el punto central es Jesucristo. El tema es el sumo sacerdocio. Y que él, Jesucristo, de quien está hablando el Mesías, ¿no? Es un tal sumo sacerdote de lo que ellos conocen naturalmente que supera todo pensamiento o toda función de la que ellos han conocido terrenalmente. Y que esto es para manifestar un acercamiento a Dios, para hacer que la fe vaya creciendo de tal manera, o en todo caso madurando de tal manera para que ellos crean en Jesucristo como su mejor opción y la única opción que tenían para poder acercarse a Dios. El versículo introduce a Jesús como el sumo sacerdote, que ha sido exaltado a la diestra de Dios en el cielo. La frase tal sumo sacerdote indica que Jesús es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento y que su servicio como sumo sacerdote es perfecto y es eterno. Vayamos nosotros craneando que esta palabra servicio también se puede traducir ministerio, por cierto, y eso ustedes lo conocen. El autor de Hebreos está argumentando que Jesús es el mediador del nuevo pacto, un pacto superior al antiguo pacto mosaico. Para demostrar esto, el autor compara el tabernáculo terrenal con el tabernáculo celestial y muestra que Jesús es el único que puede entrar en el santuario celestial para interceder por nosotros. Resumiendo el capítulo 1, presenta a Jesús como sumo sacerdote perfecto, que ha sido exaltado al cielo y que es el mediador de un nuevo pacto superior al antiguo. Este versículo establece la base para la discusión
del capítulo sobre la superioridad del nuevo pacto en Cristo. ¿Ok? Pregunto, ¿cómo ustedes entienden, o alguno de ustedes, cómo puede entender nuevo pacto y pacto antiguo? ¿Qué significa para ustedes la palabra nuevo pacto con respecto a este tema? Y yo quiero de todas maneras saber cómo aparecen en la carita. Ya, alguien que me vaya respondiendo mientras busco yo aquí cómo pueden aparecer. ¿Me escuchan? Sí. La pregunta es, ¿qué significa para ustedes la palabra nuevo en el contexto de pacto, con en referencia al pacto antiguo? Como mejor, Puede ser, no sé, algo más completo. también. ¿Que está sola, hermano? Roy, voy a preguntar por nombres ahora. Ya, bueno, ok. ¿Algo más? Uy, ¿se fueron de la clase? ¿Aló? Como perfecto también puede ser. Sí, puede ser. Pero ustedes saben de que nosotros estamos hablando en algunos momentos de que estamos bajo la gracia y ya no bajo la ley, ¿no es cierto? Entonces entendemos que el nuevo pacto es la gracia y el antiguo testamento o el antiguo pacto sería la ley. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Ya. Entonces, pues, francamente necesito verlos porque así no puedo, así no puedo dar clase. Bueno, entonces, quiere decir que la palabra nuevo implicaría que se ha hecho algo diferente al otro o ha empezado de cero, diferente al anterior. Pero eh, una de las cosas que dice el original de la palabra nuevo no es tanto de que empieza de cero, ¿me entienden? Es decir, el Señor le dijo al pueblo de Israel de que si ellos cumplían con la ley, ellos iban a ser pueblo y él iba a ser Dios. Pero se partió ese pacto porque no cumplieron ellos. Entonces, también se puede utilizar de que el Señor nunca rompió su pacto para empezar otro pacto. Él siguió. El que pecó fue el hombre. Por consiguiente, este nuevo podría llamarse también un renuevo, una renovación del pacto. No necesariamente algo que elimine el antiguo proceso porque Dios no cambia. Dios es siempre presente, es directo. Entonces, lo que sí se puede ver es de que renovó el pacto para facilitarle a la otra parte que no lo pudo cumplir, el poder cumplirlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es que se haya desechado lo anterior para darle cabida a esto, sino que, como dice, se ha cumplido, se ha completado desde las promesas que había hasta la presencia de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vayamos entendiendo que si este es un renuevo, cuando tú hablas que ahora estás bajo el pacto de la gracia, no es que se ha hecho algo nuevo y lo has apartado lo demás, porque no te puedes apartar de lo demás. Siempre tiene una base, siempre existe algo que Dios lo creó en ese momento y que tienes tú que tenerlo en tu corazón también, por parte de lo que Dios ha estipulado, porque nosotros tenemos que movernos bajo la voluntad de Dios. Entonces, este nuevo pacto tiene otras características porque se está todo en la persona de Cristo y Dios le ha dado toda potestad a Jesucristo y Él es ahora el único. Todo lo que Él ha hecho en la cruz está dentro de la persona de Cristo, dentro de su vida.
y todo aquel que tiene a Jesucristo, entonces tiene todos estos beneficios que el Señor ha hecho por el hombre. La santidad, santificación, justificación y todo lo demás que hablamos como doctrina. Entonces lo que tenemos que entender ahora es que le está enseñando a este pueblo a que todo lo que ellos han vivido como cultura, ¿no? Está ya muy próximo para la visión que el Señor le había dado al autor, en este caso Pablo, le está dando para que sea incisivo en esto como doctrina, porque ya sabe él internamente, no al 100% quizás, pero sabe que se le viene el hecho de que ya no van a tener esta línea en la cual ellos podían estar confiados en que iban a tener relación con él. ¿Qué sucede si el pueblo de Israel ya no tiene esta relación levítica, tabernáculo, sacrificio? ¿Qué pasa con ellos? Pasan al nuevo pacto. Pasan al nuevo pacto, pero después, pero los que se quedan atrás, guiados por la Torá, ¿qué pasa si ya no tienen templo como ahora? ¿Qué pasa Se si ya dan no hay sacrificio? ¿Qué pasa de si la ya no hay intercesión? se dan cuenta de la necesidad de que necesitan que alguien perdone sus pecados. Correcto, exactamente. Entonces, el Señor, si bien es cierto, le estaba utilizando a Pablo para enseñarle a esta iglesia de la necesidad de que se apoyen en Jesucristo, pero también a su vez estaba caminando ya un proceso en el cual el templo en el 70 después de Cristo iba a ser destruido. Al ser destruido, ya no tenían todas esas partes legales que tenía la Torá para poder hacer la relación de pedir perdón a Dios, sino que tuvieron que hacer otras cosas para pedir al Señor perdón. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que comenzaron ellos mismos a buscar una facilidad para que se siga haciendo, entre comillas, el sacrificio. ¿Ok? Pero ya no había sacrificio de animal, no había templo, estaba de más hacer sacrificios. Entonces, en ese sentido, lo que se está mostrando es que, oye, ese pacto antiguo, al ser destruido el fundamento, por decir así, para poder hacer el acercamiento o el portal, vamos a poner así, para que Dios acepte el perdón, que este es el tabernáculo, te lo estoy mostrando que es en la persona de Cristo toda esa necesidad que tú tienes para seguir teniendo comunión con Dios. El verso 2. Ahí les dejo un texto un poco más amplio para que puedan ver a qué se refiere ser sumo sacerdote, ¿no? Y sobre ser sumo sacerdote en lo normal o en lo humano en el pueblo de Israel es el comparativo con Jesucristo, para poder saber nosotros por qué es superior. Nosotros los gentiles no tenemos una cultura por la cual hemos sido edificados o enseñados en toda esta estructura sacerdotal, pero sí hemos sido enseñados en que la totalidad de la persona de Cristo para nosotros está completa. Y cuando hablan del decálogo de los 10 mandamientos, no son 10 para nosotros nos han puesto dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, que es un resumen de los 10. Si tú te das cuenta y cumplimos nosotros estos dos mandamientos, vamos a ver que cumplimos los 10 que ellos tienen. Pero esos 10 también son para nosotros, porque en el Nuevo Testamento se mencionan estos artículos, vamos a ver, los mandamientos del decálogo. Entonces, no es que se haya perdido el Antiguo Testamento para nosotros, sino de que el Señor los ha puesto de tal manera para facilitarnos. Por eso dice que su ley no es gravosa, su yugo no es gravoso. ¿Me entienden? Entonces, hay facilidades para nosotros, más aún que Él ha puesto su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, es el trato del Espíritu Santo dentro de este proceso que el Señor ha hecho, nos ayuda a nosotros a poder cumplir con las cosas del Señor y esperamos la renovación de nuestra vida. En el verso 2 tenemos, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual, ¿cuál es la diferencia hacia el primero? El cual se sentó a la diestra
del trono de la majestad de los cielos. ¿Qué cosa pasaba con el sumo sacerdote acá en la tierra? Hacía el sacrificio, hacía lo que tenía que hacer y esperaba en la gracia de Dios que venga la presencia de Dios en el tabernáculo, en el lugar santísimo, para que sea aceptada esta ofrenda y se manifestaba con la gloria de Dios en lo que decíamos que se llama Shekinah. ¿Está bien? Entonces había un proceso, ¿no es cierto? Había no sé cuánto tiempo se esperaba para ver que esto sucediera. Pero en Jesucristo ya no tenemos eso. Él está sentado a la diestra del Padre, cerca, es como cuando conversan ustedes uno a uno, y tiene todo la autoridad y tiene todo lo que Él ha ganado porque el Padre se lo ha dado para poder ministrarnos a nosotros y poder abogar por nosotros a nuestro favor. O sea que, ¿qué es lo que hace Jesucristo directamente? Él tiene que ir a algún lugar, él tiene que ir, no sé, esperar que el sacrificio sea aceptado. No, él mismo es todo eso. Y él habla con el Padre lo mira, y esto estoy tomando imágenes, y mira que él ha cumplido con la voluntad del Padre, y todo lo que él aboga por nosotros, entonces él nos ayuda. ¿Ok? Verso 3. Porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Está explicando que hace el sacerdote natural. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y eso es cierto. ¿Estamos? ¿Qué es lo que significa? Esta frase establece la función principal de un sumo sacerdote. ¿Qué cosa es? Presentar ofrendas y sacrificios. La tarea es mediar entre Dios y el pueblo, ofreciendo sacrificios para expiar los pecados y obtener el favor divino. Ustedes pónganse en el momento en que el gran sacerdote en la tribu, en el pueblo de Israel, hace todo lo que tiene que hacer y espera la benignidad de Dios, su misericordia, para que sea aceptada esta ofrenda. Miren la distancia, miren el proceso que hay entre lo largo que es por la falta de comunión que teníamos, cuánto de distancia había para que los ojos del Señor se posen en ese sacrificio y Él lo acepte para beneficio del hombre. Pero ahora ya no. Ahora cuando mira a su hijo, cuando lo ve todo eso que nosotros estamos acá aprendiendo. Ofrenda, sacrificio, mediador, todo, al mirarlo, ve que en él o él es el sacrificio, él es la ofrenda de amor, él es la esencia de la obediencia a su santa voluntad, por lo cual es el justo, que según la doctrina judía, un solo justo puede como cubrir a todo este mundo. Es por eso que a través del sacrificio de Jesucristo, siendo Él el justo, nos ha justificado a todos aquellos que creemos en el Señor. Verso 4. Así que si Él estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería ¿quién? Sacerdote. ¿De quién está hablando? Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que Jesucristo estando acá en la tierra y no siendo de la tribu de Leví y no siendo escogido para esta función, entonces no podría hacer ese ejercicio. Pero el Señor le ha dado esa función sacerdotal por medio de ¿qué? De la orden de Melquisedec. No es, no es una forma sencilla de poder entender, pero lo que se quiere decir es que en la esencia de Melquisedec, dentro de lo que está escrito en las Escrituras, es mostrar que es un sacerdote escogido directamente por Dios. Y Jesucristo ha sido escogido directamente por Dios, por eso, según, ¿no? De acuerdo a esa orden que se manifestó en la palabra de Dios, la orden de Melquisedec. ¿Qué cosa quiere decir? Que ha sido establecido directamente por Dios. El Señor puso la tribu de Leví, el Señor puso los sacerdotes, el sumo sacerdote, puso toda esta estructura sacerdotal
para los sacrificios, pero eso, acuérdense que era señal de la sombra, era una sombra de lo que iba a devenir. Y el Señor puso entonces el original en la persona de Jesucristo, y la luz que irradia la gloria del Señor y su misericordia hacía que llegara hacia la tierra la sombra, las formas que el hombre hacía para que éste pudiera llegar a tener el perdón de sus pecados. Pero eso no cambió al hombre, porque lo hacía continuamente y cada rato tenía que volver a hacer otra vez el sacrificio y todo eso. Hasta que, como dice Hebreos capítulo 1, verso 1, que antes el Señor había hablado, pero ahora le plació al Señor hablar por medio de su Hijo. Y este hablar por medio de su Hijo, entonces ya no solo es una forma de enviarlo, sino que en él estaba la estructura del mensaje, el poder de la salvación, el poder de la vida, el poder de la misericordia, el amor de Dios. Y estaba toda esa función que el Señor nos está tratando de mostrar en las Escrituras para que nosotros podamos aceptar en primera instancia y esto someternos con amor a su voluntad y vivir en esa fe que nosotros manifestamos ahora. Entonces, veamos que la presencia de Jesucristo para nosotros no solo fue pues una aparición humana en la cual iba a cumplir la voluntad de Dios en la cruz, sino que era una función, por eso decía, el reino de los cielos se ha acercado, porque era toda esa esencia de el poder de Dios, del trono de Dios, del lugar santo en la persona de Jesucristo. Y esto nosotros hemos recibido cuando nosotros se nos abrieron los ojos, reconocimos nuestro pecado, Él nos pudo con su luz hacer mirar dentro de nosotros y nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y aceptamos a Jesucristo como Señor Salvador. El problema está que después de eso que hemos hecho, ¿cómo estamos viviendo? Porque no solo es ese acto de ese momento de matar al borrego, matar al cordero y que esto suceda. Después, ¿cómo se vivía? Pero en la ley, cuando tú estás viendo, bueno, pasaba el año y se te habían pasado algunas cosas y volvías a sacrificio. Pero esto ha cambiado en Jesucristo. Jesucristo ya lo ha hecho una sola vez. Entonces, ¿cómo nosotros estamos viviendo sobre eso que Dios ya nos ha dado una sola vez? Es muy interesante. ¿Qué significa la promesa de Jeremías? La promesa de Jeremías, entre el 8 y el 13, está hablando acerca de este nuevo pacto que hemos visto. Jeremías fue un profeta hebreo que vivió en el siglo VII antes de Cristo. Es conocido por sus profecías sobre la caída de Jerusalén y el exilio de Israel a Babilonia. Jeremías era un hombre grande de fe y valentía. A pesar de las amenazas y la persecución, continuó proclamando la palabra de Dios al pueblo de Israel. Sus profecías fueron a menudo impopulares, ya que desafiaban las creencias y las prácticas del pueblo. Sin embargo, Jeremías creía que Dios lo había llamado a hablar la verdad sin importar el costo. Jeremías es uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento y sus profecías nos enseñan sobre la justicia de Dios, la importancia de la obediencia y la esperanza. Si este es el contexto de Jeremías, aquellos que recibieron esta porción en el libro de Hebreos de Jeremías, ellos sabían de quién era Jeremías en principio, sabían lo que acabo de leer, entonces sabían de que se le estaba exhortando a este pueblo a la obediencia y tener esperanza en la redención. Y lo importante es que en Jesucristo estaban justificados. O sea, no era pues solo un personaje que aparecía en la literatura, había un propósito de que aparezca. ¿Qué importancia tiene Jeremías en el cristianismo? Jeremías tiene un papel importante en el cristianismo, aunque no tan prominente como otros profetas como Isaías o Daniel. Su importancia se basa en estos puntos. Profecías sobre quién? El Mesías. Ejemplos de fe y obediencia. Inspiración para las enseñanzas cristianas. Nosotros, los cristianos,
podemos entender ahora poco a poco por qué era mencionado en Hebreos este personaje, este profeta, porque se estaba llamando la atención a que ellos tuvieran fe y perseverancia en Jesucristo. ¿Y de quién? De la persona que él mismo hablaba, del Mesías. ¿Ok? Hebreos 8:8. Porque repitiéndolos dice, aquí vienen días, está hablando de Jeremías 31, 31, 34. Aquí vienen días, decía Jeremías, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo convenio. Recuerden, el convenio siempre ha tenido de misericordia de Dios para estos pueblos, no se ha perdido. Entonces se ha renovado la promesa, se ha renovado el pacto y ahora está basado en la gracia, ya no en las cosas que ellos tenían que hacer para ser aceptados por la gracia de Dios. Entonces, esta frase introduce una cita de las Escrituras, en este caso el libro de Jeremías. El autor de Hebreos está utilizando la profecía de Jeremías para demostrar, ¿ok?, que el nuevo pacto ya estaba previsto en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que vemos acá es que Dios no es una persona como nosotros, que si se nos malogra un papel, lo botamos y escribimos y hacemos cosas nuevas. Dios es constante porque la palabra de Dios es fiel y eficaz. Él la va a cumplir, así haya tormenta, así haya circunstancias negativas, va a seguir cumpliéndolo hasta el final. Saldrá de la tormenta, saldrá de todo como si estuviera en el desierto, este arenal y todo lo demás, pero al final saldrá siempre el hilo de oro que es la palabra de Dios en medio de todo. Se va a cumplir. Entonces entendamos que el libro de Hebreos, en los primeros versículos, está hablando de que la medida y la misericordia de Dios ha sido siempre dada desde un principio a los padres, pero ellos no aceptaron. Pero el Señor siguió en la perseverancia del amor, en darle al pueblo lo que le había prometido a Abraham, y que este pueblo pudiera acercarse y ser como Dios quiso, un pueblo y Dios a este pueblo, pero ahora a través de Jesucristo. Esto no quiere decir que los judíos en la actualidad quedan desechados. El plan de Dios para ese pueblo solo le corresponde a Dios, no a nosotros. Pero el Señor ha dicho de que de los dos pueblos va a ser uno. Eso es su promesa. Pero actualmente se siguen entonces rigiendo por lo que es Torah. La importancia, este versículo es importante porque destaca la naturaleza del nuevo pacto en Cristo. El nuevo pacto no es simplemente una actualización del antiguo pacto, es un pacto completamente nuevo basado en la gracia y la obra redentora de Jesús. Como verán, hay mucha tendencia a través de esta palabra nuevo pacto de saber de que empieza de cero, pero yo ya les he dicho de que el cristianismo no empieza en la cruz, no empieza en el nacimiento de Jesucristo, porque Él es la manifestación de la promesa, o sea que empieza mucho antes, ¿me entienden? Se manifestó, se mostró, se vio, lo vimos, lo vemos ahora, pero no quiere decir que esto no fue dicho antes. Verso 9 dice, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, está haciendo mención a lo que pasó del pueblo de Israel, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Qué cosa sucede entonces cuando nosotros nos alejamos del Señor? No es que a veces nos hemos quejado de la forma de decir, Dios no me escucha, Dios se ha apartado, Dios muchas cosas y le echamos la culpa a Dios, 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 ¿no? Que Dios nos perdone por utilizar su nombre tan así, tan ligeramente. Pero dice que al Señor ya nosotros se nos ha dicho que aquel que va a llegar al punto de la salvación que Dios nos ha entregado es el que persevera, ¿no es cierto? Y acá dice,
Jeremías ya está hablando de que no permanecieron en ese pacto con el Señor. Es decir, es como que nosotros hemos hecho un trato y después se te ocurre cambiar el trato a mitad de camino. Eso no es correcto. Lo que tú dijiste en un principio, eso tiene que seguir. Y lo que tú has establecido con el Señor, eso tiene que ser. Por eso hay partes en la Biblia que nos dice que tú sí seas sí, tú no seas no, no, que no puedes estar haciendo promesas a Dios si no las cumples. Pero tú no le estás, ni yo le estoy, ni nadie que nos escucha, le hacemos favores a Dios, sino que la consecuencia de este nuevo pacto que ha hecho en nosotros una nueva criatura, que somos santos, que somos apartados y que somos santificados constantemente por la palabra de Dios, eso en nosotros solo está siendo y está siendo ejecutado ¿por qué? Por la obra del Señor, por el Espíritu Santo. Él es el que cumple lo que dice el Señor, aquel que empezó en vosotros la buena obra, a terminar. Entonces, entendamos pues que la palabra permanencia es muy importante, tanto en esto que estamos leyendo, en el capítulo 8, en referencia a Jeremías, que está exhortando a Pablo para este pueblo, para que persevere, porque muchos se querían, ya hemos visto que querían dar la vuelta porque se sentían presionados por muchas cosas al costado o externamente, pero cuántas veces también nosotros tenemos todas esas presiones, pero no por eso vamos a tirar la toalla, no somos de estos que retrocedemos, nosotros avanzamos y avanzamos porque quien nos fortalece es el Señor y nuestra fe nos ayuda. Pero esa fe no es nuestra, esa fe ha sido puesta por el Señor. O sea que lo que entendamos es lo que quiere decir el Señor es, oye, tú tienes que hacer las cosas, pero el esfuerzo no es para que te ganes algo mío, porque yo ya te lo he dado gratis y está en la persona de Cristo. Si quieres poner algún esfuerzo, es tu permanencia en Jesucristo. Ese es quizás si quieres poner ese esfuerzo, pero ese esfuerzo se desvanece cuando tú ya estás produciendo la palabra permanencia. ¿Me entiendes? No sé si me entenderás, pero el hecho está que el esfuerzo que te lleva a permanecer, al final queda esa palabra, está permaneciendo él, no se está esforzando para permanecer, ya no te hablan así, sino dice, está perseverando. Y esa palabra perseverar es la que debemos manejar bíblicamente para que sigamos nosotros andando en las cosas del Señor. 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Debemos entender que en el Antiguo Testamento jugaba mucho con la palabra mente y también con el alma. Entonces, acá cuando estamos hablando que el Señor pondrá sus leyes en la mente, no solo es en nuestro cerebro o nuestros pensamientos, sino en todo lo que somos, nuestras emociones, la voluntad. Y esa ley va a ser manejada por el Espíritu Santo cuando nosotros seamos humildes, sumisos, fieles a las cosas del Señor y tengamos confianza. El esfuerzo máximo que debe llevarnos nosotros hacia adelante del Señor es esforzarnos en que creamos que lo que Dios ha dicho y que la fe es la que nos sostiene. Y la fe es la misma presencia del Espíritu Santo y muestra a Jesucristo porque Él es el autor y consumador. O sea que hablando de fe, hablamos de Cristo. Hablando de Cristo, hablamos de voluntad del Padre. Y si mantenemos nosotros nuestra fe, entonces estamos caminando en las cosas del Señor. Entonces, nuestro corazón, nuestro ser interno, el Señor va a poner toda la ley dentro de nosotros, para que dentro de nosotros podamos ser para Él pueblo. Si nosotros solo hablamos y decimos que somos y no hacemos, como dice Santiago, estamos fritos. ¿Me entienden? O sea, no podemos decir que somos lo que tú quieras decir que somos si no muestras. ¿Me entiendes? Entonces, lo que Dios está poniendo en nuestro corazón es para que dé fruto
de Él mismo, de las cosas espirituales, para que eso nos haga mantenernos en lo que Él llama pueblo. Y al hacer eso, Él entonces se manifestará como nuestro Dios. No estamos hablando de obras, estamos hablando de que la semilla que Dios ha puesto en nuestro corazón es esa semilla que va a ser la función por medio del Espíritu Santo, por el poder que tiene Dios, que a través de su Espíritu y que Jesucristo lo ha dejado, nosotros seamos guiados. Si lo quieres pegar, permanencia, perseverancia, es cuando sigues el camino que el Espíritu te está guiando. Pero ¿cómo vas a ver las cosas del Espíritu si no estás en la obediencia al Señor? Es complicado porque no, las cosas no las podemos tomar así nada más. Ah, ya, sí, yo soy cristiano y ya me dieron la llave del carro último modelo y ya voy a andar. No, no, no. Hay que aprender muchas cosas del Señor y una de ellas es la humildad y el arrepentimiento constante para que nuestra relación, cómo nos relacionamos con Dios por el Espíritu Santo. Y una imagen que debemos entender es como que Dios es la matriz de una mamá y de ahí hay un cordón umbilical que alimenta al niño, en este dato dentro de la cobertura maternal. Nosotros estamos dentro de la cobertura espiritual del Señor en la cual somos nueva criatura y tenemos un cordón umbilical que nos une a Dios. Ese es el Espíritu Santo. Pero ese cordón umbilical, cuando nosotros hacemos cosas adrede o hacemos cosas que están, no están en orden con el Señor, no estamos hablando de pecadito, no estamos hablando de pecadote, no estamos. El hecho nada más de no estar en comunión con Dios hace que ese cordón umbilical tenga obstrucciones. Y esas obstrucciones, la palabra de Dios dice, y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Me entienden? O sea, le estoy tratando de poner una imagen a lo que ya está escrito por la palabra de Dios. Entonces nosotros no debemos hacer cosas que no le agraden a Dios y que el Espíritu Santo es lo más profundo que tiene Dios y que imagínense cuando nos somos contristamos al Espíritu Santo, ¿a quién estamos contristando? Entonces no es tan ligero poder entender la palabra de Dios y no hacer caso a la palabra de Dios. Entonces, verso 11. Y ninguno enseñará a su prójimo cuando esto suceda, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Qué significa? Esta frase describe el cambio radical en la forma en que el pueblo de Dios conocerá a Dios. Ahorita podemos decir que lo conocemos de una forma, pero el Señor venga y cuando sea todo este proceso ya escrito, nosotros vamos a ver las cosas mayor y en claridad. En el antiguo pacto, la enseñanza religiosa era esencial para transmitir el conocimiento de Dios. En el nuevo pacto, este conocimiento será universal y directo. ¿Ok? Por eso hay una lucha de que si ya porque el Señor vino ya estamos en eso, ¿por qué no funciona así? Y nosotros nos damos cuenta en nuestro cuerpo de que todavía no está todo completo. ¿Ok? Cuando esté todo completo de lo que el Señor ha hablado, nosotros vamos a poder ver todo lo que se está hablando. Pero todavía vemos que existe la lucha de la carne y del espíritu, porque el tiempo todavía no se ha cumplido de la segunda venida de nuestro Señor. Pero este conocimiento no es pues que, por ejemplo, ahora, ¿no? Tú recibes al Señor, el otro recibe al Señor y comenzamos a decir, ah, ya, yo ya tengo conocimiento de Dios, no va a la iglesia, no me enseñan, porque yo ya sé de Dios. No, no, no es esa la figura. No es esa. Y el conocimiento de Dios está en establecerte como pueblo, no en saber de Dios o tener 4 certificados o 5 certificados, sino el conocimiento que estamos hablando acá de Jeremías está establecido en que conocer a Dios implica que tú eres pueblo de Dios y Dios es tu Dios. Y nosotros lo tenemos así, o sea, nosotros reconocemos eso, pero estamos de todas maneras viendo en nuestro ser lo que hablaba Pablo, ¿no? En Romanos, de esa lucha que hay. ¿Por qué? Porque todavía existe esa lucha entre nosotros, internamente. Cuando venga el Señor ya no va a existir eso.
¿me entienden? Entonces estamos en una lucha constante porque tenemos una fe que nos lleva a la perseverancia y tenemos una fe que nos lleva a la esperanza. Y la esperanza es porque esperamos igual como esperaba el pueblo de Israel a un mediador, a un libertador que lo sacara de Egipto para pasar a la tierra prometida. Pasaron muchas cosas en ese trayecto y lo mismo en nosotros. Pasamos muchas cosas hasta que llegue el Señor para culminar su promesa. Esta frase enfatiza la universalidad del conocimiento de Dios en el nuevo pacto. No habrá más necesidad de enseñanza formal, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, conocerán a Dios de la manera personal y profunda. ¿Ok? Ahora nosotros nos alentamos mutuamente en tener una relación con el Señor y depende mucho de cuánto tiempo nosotros le damos al Señor. ¿No? Algunos establecen que estar metido en la obra a 1000 por hora o 4000 por hora implicaría esa relación. Eso es bueno, ¿no? No te desgastes personalmente, pero el hecho está en que tú debes mostrar que tienes comunión con Dios y eso se muestra con algo que sale de ti y que los demás lo perciben. Entonces, eso no es algo que tú lo haces adrede, sino que tú convives con el Señor y solito sale. Es como la hormona que sale y todo podrían detectar qué es lo que está pasando. También detectas lo que no es verdadero, también detectas lo que es manipulado, también detectas por el espíritu lo que te quieren mostrar, pero en realidad no es. Y también detectas por el espíritu lo que tú eres, que es lo más esencial delante del Señor. Entonces, conocer al Señor no solo implica un conocimiento mental de conceptos, sino que realmente conocer al Señor significa que tenemos una relación de fidelidad con Él. Y bueno, estamos avanzando y que el Señor nos ayude. Porque dice el Señor, porque seré misericordioso en cuanto a sus maldades, de sus pecados, sus iniquidades. No me acordaré más. Aleluya. Jeremías ya estaba dando de que la obra de nuestro Señor Jesucristo iba a cubrir nuestros pecados. A ver, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es cuánto tú crees que el Señor te ha limpiado tu pecado. Ese es lo primero. O tú vives todavía con algo que te persigue, de tus pecados antiguos, que crees que Dios no te ha perdonado porque no sientes que te han castigado con un palo, por consiguiente te sientes pecador, ¿no? Pero Dios te ha perdonado y eso tienes que entenderlo. Dios no es mentiroso. Dios te ha perdonado. Ahora, cuando tú caminas y tienes algún problema, alguna falla, alguna de estas circunstancias en las cuales estás caminando y te caes, perfecto. Dice el Señor que también Él te ayuda o nos ayuda intercediendo ante Dios para que nos perdone y Él manifiesta su sangre bendita, su sacrificio por ese pecado también. O sea que Dios no solo te perdonó por lo antiguo, sino por lo que pudieras tú caer en el principio. No es un motivo para que digas, puedo caer y ya está. No, ahí sí te fundes porque el Espíritu Santo es, o sea, si tú vives de esa forma, de ese pensamiento, quiere decir que en la palabra de Dios se cumple porque el Espíritu Santo no mora en ti. Y cuando el Espíritu Santo no mora en ti, entonces no eres de Cristo. ¿Ok? Una cosa es tener algunas deficiencias y que el Señor tiene que curar esas deficiencias, que vamos a llamar pecados, pero no en el sentido de negar a Dios, pero son pecados, son cosas que a Dios no le agrada. Entonces tenemos nosotros que ir cambiando todo esto y la palabra de Dios nos muestra que nosotros podemos cambiar estos hábitos que nos traen problemas a través de Romanos 12:1-12, la cual dice que tenemos que cambiar nuestros pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios para entender la voluntad. Cuando tú entiendes la voluntad de Dios
entonces la haces. Pero si tú entiendes la voluntad de Dios y no la haces, te estás en rebeldía. Y ahí ya tienes el problema de verte a ti mismo, de que si estás caminando en las cosas del Señor o estás caminando en tu carne. Y ahí empiezan los peligros que nosotros no queremos entrar. Así que muchachos, Dios nos ha perdonado, amén. Sigamos tranquilos, amén. Si hay alguna cosa que solucionar delante, bueno, lo tenemos a Jesucristo que nos soluciona. Pero ten cuidado de vivir nuevamente una vida pecaminosa porque ahí sí ya no hay forma. El Espíritu Santo no se puede jugar con el Espíritu Santo. ¿Ok? Verso 13, al decir, dice, nuevo, al decir nuevo, ha dado por viejo al primero. Ha dado por viejo, pero ven que no lo ha desechado. Está por hacerlo ahora, miren. Y lo que está viejo se envejece, claro, va apagándose, apagándose, apagándose. Y está próximo a desaparecer. Perfecto. ¿Dónde y cuándo va a desaparecer para ustedes? Con la venida de Cristo. Aleluya. Pero hay una partecita en la Biblia que dice, porque ahora en Cristo ya no hay judío ni griego, solo hay un solo pueblo. Pero ¿y cuándo va a ocurrir eso? Ahorita está ocurriendo a medias, de a poquitos, pero ¿cuándo va a ocurrir ya con esto? Como con lo que has dicho, cuando venga nuestro Señor y seamos ya la voluntad de Dios como un solo pueblo. Pero ahora, por ejemplo, después, a la hora, en el otro momento, vamos a conversar algunas cosas. Pero todo esto lo que quiere el Señor es que ustedes, yo y cualquiera que nos escuche, dentro de este proceso en el cual hemos visto que el sacerdote o el sumo sacerdote representativo, que tenía muchas variantes y tenía que ser renovado y que tenía que hacer también sacrificios por sí mismo y en las cuales no había una seguridad de que pudiera venir, qué sé yo, a uno que pueda durar más tiempo dentro de la línea levítica. Entonces ellos seguían manteniendo todo un pueblo de mayor cantidad para que esto pudiera seguir existiendo, existiendo, existiendo. Pero lo que no se habían percatado es que la palabra de Dios estaba dando de que en un momento ya estaba hablando el Señor de que iba a venir un Mesías y que iba a cumplir con todos estos aspectos para relacionarse y tener comunión con Dios. Jesucristo lo hizo. Jesucristo murió. Tiempo 60 o 60 y pico después de Cristo, ya había manifestado el Señor y eran 60 años después de la cruz que se estaba hablando de las cosas del Señor y le estaban hablando así como a nosotros nos hablan ahora después de 2000 y pico de millones de años, de que nosotros tenemos que tener fe de aquel que pasó hace 2000 años a hacer un cumplimiento de la voluntad de nuestro Dios. Y que nosotros tenemos que entender en qué momento se va cuajando la voluntad de Dios o cómo se va haciendo, porque lo único que debe crear en nosotros esta palabra de Dios es fe. Esta palabra de Dios, mientras más leamos, mientras más nos instruyamos, tiene que fortalecer nuestra fe, tiene que dar fruto a nuestra fe, porque nuestros ojos se van a abrir, nuestro corazón se va a gozar de lo que Dios está hablando para nuestra vida. Y nosotros tenemos que seguir perseverando hasta el final. Este capítulo 8 nos está mostrando de que en Jesucristo tenemos ese mediador final y eterno. Él nos protege y Él aboga por nosotros, pero no solo aboga por nosotros, sino que acá en la tierra está el Espíritu Santo todavía guiándonos para llegar al punto final de lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. Que el Señor realmente nos ayude a entender que todos estos procesos por los cuales este pueblo judío creyente, ¿no? Judío mesiánico que le llamamos, eh, fueron personas que tuvieron que luchar contra lo que les habían enseñado con respecto a el Mesías y lo que estaban viviendo en ese momento porque estaban viviendo en fe. Fe era esperando al Mesías y fe era después de 60 años ya no lo tenían, pero ya había concluido y sí estaba. Entonces todo este proceso es por fe. Y todos nosotros vemos en lo que fue escrito el libro de Hebreos de que dice fomentarles a ellos
esa perseverancia, esa obediencia, esa fe, es lo mismo para nosotros. No creamos que, bueno, eran los judíos que creían en ese entonces y bueno, no, no, está hablando de nosotros. Nosotros somos, debería ser la carcasa, lo que quieran hablarle, que va pegado a esto, porque nosotros estamos pegados a este pueblo que fue escogido por el Señor y que el Señor escogió a alguien que no era pueblo, pero que lo iba a amar como pueblo. Nosotros estamos ahí. Entonces, perseveremos en las cosas del Señor. No nos hagamos faltas en cosas en que no edifican y que las cosas que ahora nos pesan y nos hacen correr a menos velocidad para llegar a las cosas del Señor, las desechemos. No te castigues, porque si Dios no te ha castigado, no te castigues. Entonces, déjale al Señor hacer la obra bendita como Él la quiere hacer, para que Él se goce, y es cierto, se goce como se gozó con David, en que tenía en Él la libertad de poder escogerlo y hacerlo como Dios quería. David pecó, David hizo muchas cosas que pudiéramos nosotros pensar, pero ¿cómo le agradó a Dios de esa forma? No, es que tenía Dios la libertad de poder hacer con él lo que Dios deseaba. Hagamos que Dios tenga la libertad en cada uno de nosotros para que Él pueda hacer como Él quiere, no como nosotros queremos. Y para eso la única forma es el espejo de la palabra de Dios. No son tus motivaciones, no son tus emociones, no son creer que tú puedas tener algo bueno y espiritual, sino que la palabra de Dios te lo diga. La palabra de Dios te lo dice. Si pudiéramos hacer un ejercicio sencillo y un poco eh, medio raro, se podría decir, pero si buscáramos el decálogo de los 10 mandamientos, esto en el Shemot 20, y tú pudieras poner al costado check o no check, entonces ahí sí te saldría, no, pero estoy bajo la gracia. No, no. La gracia es estar cumpliendo todo eso que está ahí. ¿Ok? Pero no por obra, sino por el amor de Dios y que nos lleva y nos motiva a siempre agradarle al Señor. Que el Señor les bendiga, nos ayude en esta semana y que podamos estar próximos a terminar este curso y que les dé fuerza a poder terminar también los cuestionarios que son interesantes para poder concluir lo que me falta a mí enseñar acá. Que Dios me lo bendiga. Pastor, está en su libertad. Amén. Muchas gracias, David. Bien, hermanos, vamos a orar para luego poder pasar a un tiempo de quizás preguntas, acotaciones que vayan a tener cada uno de ustedes. Oramos ahí en otros lugares. Padre, te damos gracias, Señor, por esta lección, por tu palabra, Señor, y por recordarnos, Señor, que estamos bajo un mejor pacto, Señor, porque tú eres el mediador y tú eres el sacrificio, Señor. Gracias te damos por todo lo aprendido hoy, Señor, y sabemos que tú lo has estipulado así desde el principio, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y también a David, Señor. Gracias te damos. En nombre de Jesús. Amén.